Por supuesto, Dalila Escobar, quien está como todos los días en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y nos tiene la información. Adelante. ¿Qué tal? El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al descontento social y a la desconfianza en torno a lo que señalan podría ser un pacto de impunidad con la llegada a México del general exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y esto, pues derivado de la exposición del descontento que esto generó a México, porque Estados Unidos no le informó del proceso y que derivó justo en desestimar los cargos en el país vecino en contra de Salvador Cienfuegos. El mandatario federal pidió a la población mexicana que confíe en su administración y en el procedimiento apegado a la ley, que aseguró llevará a la Fiscalía General de la República porque no va a traicionar al pueblo. En tanto que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consideró que luego de todo lo que el gobierno mexicano tuvo que hacer para que en Estados Unidos se respetara la soberanía nacional y que eso permitiera el retorno del general y no investigarlo en nuestro país, o sea que después de todo eso en nuestro país no se ha investigado, sería algo suicida. El presidente afirmó que el caso Cienfuegos lo sorprendió. Vamos a escuchar. Considero que es una gran injusticia el juzgar a inocentes. Eso la autoridad competente lo tendrá que aclarar. No porque se trata de agencias o instancias judiciales de otros países, ya ellos son los poseedores de la rectitud y de la justicia. Por consigna no, por política no, por venganza no. Es justicia y considero, repito, que es una gran injusticia el que se sujete a alguien a proceso, que se enjuicie a alguien, incluso que se encarcele a alguien que es inocente. Para México no existe el escenario de impunidad. Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversión con Estados Unidos, lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un ex secretario, en este caso de la Defensa, que sea retornado a México y luego no hacer nada. Yo ya sería casi suicida. En el primer informe sobre seguridad que no da Alfonso Durazo y que tampoco ofrece quien ocupará el cargo de secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, sino en voz de Ricardo Mejía Verdeja, aseguró que el caso de homicidio doloso se frenó el crecimiento exponencial que se observó desde 2012. En otros delitos del fuero común, la violencia familiar aumentó 3.4%, mientras que los feminicidios 1.5%. El presidente López Obrador reconoció que no han podido detener la violencia en algunos estados como Guanajuato, en donde insistió que se dejó arraigar el contubernio entre autoridades y grupos del crimen. Vamos a escuchar. A la fecha se frenó el crecimiento desde el inicio de la administración y seguimos en la línea de contención con un muy pequeño incremento del mes de septiembre al mes de octubre con 2.944 homicidios dolosos. 26 estados del país son el 48% de todos los homicidios y solo en 6 estados está el 52%, que es Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. No hemos podido detener como quisiéramos la violencia. Hemos avanzado, pero nos falta, porque echó raíces, se produjo una descomposición social que hay que atender. Y fíjense lo que demuestra que no basta solo con el crecimiento económico, no es nada más buscar el bienestar material. Hay que buscar el bienestar en lo social, en lo espiritual.
El presidente López Obrador se refirió también al conflicto en Notimex. Consideró que sí ha pasado mucho tiempo para que se resuelva, pero confía en el criterio de San Juana Martínez, la directora, para que se logre un diálogo y se llegue a un acuerdo. Vamos a escuchar. Sí, ojalá y se logre un acuerdo. Ya es bastante tiempo. Pienso que hay posibilidades de llegar a este acuerdo, que se logre la conciliación. Y me informaban también que si no se da este acuerdo entre las partes, le va a corresponder a la autoridad competente decidir. Esto es a la Secretaría del Trabajo. La directora de Notimex es una muy buena periodista y una mujer íntegra, no es deshonesta. Entonces, es cosa de serenarse todos y llegar a un acuerdo. Y en más asuntos, en materia de seguridad, la toma de casetas a nivel nacional ha dejado pérdidas por 8.608 millones de pesos. El presidente también en este sentido, en cuanto a seguridad, asumió que los asesinatos a periodistas se siguen presentando, aunque asegura que en el proceso de transición se sigue avanzando en este sentido. Afirmó que no hay ninguna razón para que no se aclaren estos crímenes, por lo que no deben quedar impunes. Y finalmente, luego de que el uso del glifosato estaba incluido para que se continúe con la compra de este agroquímico que pudiera salir publicado en el Diario Oficial de la Federación, por supuesto a raíz de eso que ya se aplique esta adquisición todavía del agroquímico. Bueno, el presidente aclaró que no se publicará ninguna decisión que avale que se siga adquiriendo para la industria agroalimentaria en el país. Este es el reporte. Muchas gracias, Dalila, te agradezco muchísimo.